¿Qué tal, hermanos? Aquí estamos otra vez con Hebreos, capítulo ya 4, versículo 8. Pues recordaremos que estaríamos pues todavía con el capítulo 4 viendo el reposo del pueblo de Dios que empezamos pues hace una semana. Esperemos que estén bien y pues vamos a pedirles que abran su Biblia en el capítulo 4 de Hebreos. Vamos a leer que dice: porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Estuvimos comentando que el reposo también es una figura espiritual de la obra consumada por Jesús en la cruz, a través del cual pues nos dio redención por su sangre, dicen Efesios. Y tenemos ahora pues este reposo ya en el que ya no hay obras, no tenemos que obrar para ganar la salvación. Hemos entrado en ese reposo de que ya no hay obras. O sea, los judíos quieren todavía ser justificados y por eso están obrando, y los católicos igual están haciendo obras, y muchas otras religiones, ¿verdad? Están haciendo pues obras para ganarse el cielo, pero pues la obra consumada y perfecta de Jesucristo con un solo sacrificio, dice aquí en Hebreos, nos hizo perfectos para siempre a los santificados. Entonces dice el escritor, claramente apela a la historia bíblica, ¿no? Que más específicamente está usando Deuteronomio y Josué, que pues ahí prometió Dios que los israelitas andarían errantes. Por ejemplo, cuando declaró en la escritura: pero vosotros cruzaréis el Jordán y os asentaréis en la tierra que el Señor vuestro Dios os da como herencia, y Él os dará reposo de los enemigos que os rodean, para que viváis seguramente. Deuteronomio 12:10 dice: mas pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra que Jehová vuestro Dios os hace heredar, y Él os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor, y habitaréis seguros. Y ya en el capítulo 3, versículo 20, ya también Dios les había dado estas promesas. Y dice: hasta que Jehová dé reposo a vuestros hermanos, así como a vosotros, y hereden ellos también la tierra que Jehová vuestro Dios les dio del otro lado del Jordán. Entonces volveréis cada uno a su heredad, a esa heredad que yo les he dado, dijo el Señor. Así que pues esta promesa vemos que se cumple literalmente cuando Josué se dirige a las tribus de Rubén y Gad y a la mitad de la tribu de Manasés. ¿Sí? Vemos en Josué 22:4 también esta promesa que dice: ahora que el Señor vuestro Dios ha dado a vuestros hermanos reposo, tal como lo prometiera, ¿sí? regresad a vuestros hogares en la tierra que Moisés, el siervo del Señor, os diera del otro lado del Jordán. También en Josué 1:13 nos dice la palabra: acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo: Jehová vuestro Dios os dará reposo y os ha dado esta tierra. Y el versículo 15 de ahí mismo de Josué 1 dice: hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros, y que ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios les da. Y después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo de Jehová, os ha dado a este lado del Jordán, hacia donde nace el sol, y entraréis en posesión de ella. Y ahí en Josué 21:44 siguen todas las promesas, ¿no?, de Dios, de este reposo que vendría ya de sus enemigos. Sobre todo está figurando también el reposo que tendrían pues ya en la vida eterna, ¿no? Cuando estuvieran en el reino del Señor. Nos dice en Josué 21:44: y Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. Y leemos en el capítulo 23 de Josué, en el versículo 1: aconteció que muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, pues continúa la historia, ¿no?, en el libro de Josué, de este gran líder que siguió a Moisés cuando Moisés no pudo entrar a la tierra prometida.
pues en un juicio que cayó, ¿verdad?, sobre no solamente sobre la generación del desierto, sino también pues sobre Moisés, ¿verdad? Y solamente Caleb y Josué pudieron entrar. Y pues este reposo, el cual habla, pues es un reposo espiritual, lo hemos comentado ya en las clases anteriores, y tiene un significado más amplio que el meramente llegar a Canaán, a reposar de la guerra, ¿no?, que tenían con todos sus enemigos. Así que dice el escritor que era entonces un reposo para el pueblo de Dios. Ahí en la escritura dice, porque todo aquel que entra en el reposo de Dios descansa también de su propia obra, así como Dios lo hizo de la suya. O sea, Dios reposa en el sexto día, ya no hay más obras, y todas las obras que están preparadas para que andemos en ellas, pues cuando nosotros fuimos salvos, pues dejamos de hacer obras propias de justicia, obras muertas, y entonces ahora ya reposamos en la obra consumada de Cristo, una obra perfecta. Y este es para el creyente el verdadero día de reposo, ¿no? No es simplemente un día de descanso, en el sentido de dejar de trabajar. Y pues los judíos son muy celosos del Shabbat. Pues hemos recordado ocasiones cuando hemos estado en Israel, las veces en que pues para los judíos, ¿verdad?, los gentiles que no sabemos acerca de Dios, según ellos, pues quebrantamos el Shabbat, como acusaron a Jesús todo el tiempo de quebrantar el reposo, el día del Señor, ¿verdad? Pero entonces es un reposo más bien espiritual que está considerando aquí el escritor, y esto pues trae la conciencia de mientras llegamos también a la eternidad, a nuestro Canaán espiritual, a reposar eternamente, pues mientras estamos aquí reposando en la presencia del Señor. Así que pues tenemos cultos de adoración, de alabanza, y estamos gozando de un reposo ya en esta vida, ¿no?, a donde todo el mundo está buscando de qué manera hacer obras de justicia para alcanzar, pues esto es lo que la definición de religión quiere decir, es hacer todas las cosas que se puedan para alcanzar a Dios, ¿no? Pero es sin duda también un símbolo, un emblema del reposo eterno. Cuando en la vida venidera experimentemos plenamente ese reposo con Dios, pues estaremos ya en un reposo realmente eterno. Ahorita estamos experimentándolo en fe, sabemos que somos salvos, que hemos alcanzado ya este reposo, no hemos entrado todavía a la Canaán celestial, pero ya en fe ya lo tenemos, ya lo poseemos, como cuando Dios le dijo a Josué, entren y posean la tierra, y todo lo que las plantas de su pie pise será de ustedes. Una promesa de la promesa que dice Tito 1, ¿verdad? Tito 1:1 y otros más. Pero entonces este texto está indicando que todo aquel que entre en el reposo de Dios lo hace una sola vez y para siempre. Una sola vez, pues ya cuando te conviertes tienes la salvación. Dice en Apocalipsis 14:13, bienaventurados de ahora en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. ¿Verdad? No obstante en que este texto está indicando que todo aquel que entra en el reposo de Dios lo hace ya de una vez y para siempre, pues estamos en este reposo, ¿verdad? Que ya con el sacrificio de Jesús pues quedó concluido. Cuando Jesús murió, antes de morir, dijo, consumado es, ¿no? Y bueno, disfrutando de este descanso celestial ininterrumpido, ¿verdad? En el que pues en el cielo pues será quitada la muerte, el llanto, el clamor, el dolor, el sufrimiento. Y dice Apocalipsis 21:4, refiriéndose a este estado futuro que nos espera: la morada de Dios estará con los hombres, Él vivirá con ellos y será su Dios, porque ellos son su pueblo. De manera que entonces ahora en el versículo 11 dice, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante
ejemplo de desobediencia. ¿Sí? Dice esfuerzo, ¿verdad?, que deben de hacer por entrar en el reposo, la gente que todavía no ha experimentado la salvación y que tiene que realmente considerar la palabra de Dios que ha escuchado, las predicaciones que quizás alguien le haya regalado, un cassette, un video, lo haya visto en televisión. Pero de ahora en adelante, dice el escritor, esforcémonos por entrar en el reposo de Dios. Pues ese es un esfuerzo que, ¿verdad?, para vivir en armonía con Dios, pues ahora también ya como creyentes y por hacer su voluntad necesitamos ser obedientes a la palabra del Señor para no perder esa paz, ese reposo en la gracia. Esforcémonos en la gracia, dice Pablo, la posición a donde el creyente ahora en Cristo debe de mantenerse, ¿verdad?, firme y constante. Ahí es a donde pues las bendiciones de Dios, los recursos de Dios están disponibles. La sombra del Omnipotente, morando en esa sombra, ¿verdad?, no salirse del paraguas para no mojarnos, no empaparnos y hasta que le vaya a caer a alguien un rayo, ¿verdad? Así dice Pablo en su epístola a los Filipenses, en Colosenses 2:12, dice que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor, no porque la vayamos a perder, sino porque hay que cuidar nuestra relación con Dios, mantenernos, ¿verdad?, en comunión con Él, y si alguien cae, pues volver otra vez en un arrepentimiento genuino a la posición de victoria, porque somos más que vencedores. Y pues a veces los creyentes que caen reconocen, ¿verdad?, que pues han faltado al Señor, les faltó fe y su carne los controló por no vivir en el Espíritu. Entonces hay que regresar al terreno de victoria, al terreno ahí a donde el enemigo no nos puede hacer daño, ahí donde estamos protegidos y guardados por la mano de Dios, ¿no? Ahí esta palabra que dice para que nadie caiga, que es una palabra clave, ¿no?, que es un recordatorio al peregrinar que tuvo Israel en el desierto por tantos años, que lo registró sobre todo en el Salmo 95, si ustedes lo leen, cómo se recuerda ese peregrinaje de Israel por el desierto, y pues cómo esta gente resbaló, cayó, ¿no? Por eso aquí nos exhorta el escritor, dice, para que nadie caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Y así como esta gente cayó y como consecuencia, pues la maldición de Dios vino sobre ellos, sus cuerpos cayeron en el desierto, y pues muchos consideran que toda esta generación no fueron salvos en realidad, aunque vieron sus obras durante 40 años como lo vimos en el capítulo anterior. Sin embargo no experimentaron la palabra de Dios, que debería, dice, haber sido acompañada con fe, ¿verdad? Y en su incredulidad pues entonces quedaron postrados en el desierto. O sea, esto representa quizás una figura de un pueblo que nunca recibió salvación, ¿verdad? Entonces, dice que este ejemplo de desobediencia, pues que de aquellos que perecieron en el desierto, es un ejemplo para toda su descendencia y para todo el mundo cristiano y para pues el mundo en general, ¿no? Porque en el Salmo 78, del 5 al 8, ahí se dice que los padres deberán de enseñar a sus hijos y las consecuencias de la desobediencia de los israelitas rebeldes, que en su viaje a la tierra de Canaán pues tuvieron un triste ejemplo, un malísimo ejemplo para todos sus hijos. Dice el Salmo 78, del 5 al 8, dice: Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, y que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón
ni fue fiel para con Dios su espíritu. Y pues se les advirtió de no seguir ese ejemplo, ¿no? Aquí nos está exhortando la palabra del Señor, pues tengamos todo lo, como dicen Romanos, todo lo que ha sido escrito en la Biblia está escrito para nuestro ejemplo, ¿verdad? Para nuestra enseñanza. Así es que vemos cómo la incredulidad finalmente llevó a la desobediencia a toda esta generación que salió de Egipto, ¿verdad? Y que pues fue una desobediencia premeditada, porque pues con los agravantes de alevosía, ventaja y esa premeditación que los hizo pues merecedores de este juicio divino, porque el Señor, lo comentamos en la clase pasada, durante 40 años insistía, la longanimidad, que en la Biblia es una paciencia que se alarga por mucho tiempo. Cuando la Biblia habla de longanimidad, está hablando de la paciencia que Dios alarga en su amor, en su misericordia, en su bondad, para dar tiempo a que se arrepienta, ¿no? Pues entonces, aquí se nos manda a recordar este día de reposo que representa la consumación de la obra concluida por el Señor Jesús, ¿verdad? El gozo y la satisfacción que ha traído a todos nosotros. Y pues eso es el prototipo que Dios estableció. Vemos como Josué en Hebreos 4:8, aquí dice, ¿verdad? Porque si Josué les hubiera dado el reposo. Josué, que es el Nuevo, en el Nuevo Testamento, el nombre de Josué equivale al nombre de Jesús. Este Josué, hijo de Nun del Antiguo Testamento, vemos que dirige a los israelitas a través cruzando el río Jordán hacia la tierra prometida. Aunque no entraron en ese reposo de Canaán, y en su peregrinaje y en las guerras, pues que iban ya al entrar a la tierra prometida, pues iban finalmente a tener un descanso pues material, visible ya para ellos en esa vida, pues lo perdieron. Y como ejemplo, o la parte, ¿verdad?, que contrasta, es que mientras Josué quiso llevarlos al reposo, a la tierra prometida, y pues muy pocos entraron. Aquí también lo vemos con Jesús, que guía a su pueblo ante la presencia de Dios y les concede pues con la salvación el eterno reposo, ¿verdad?, de un Shabbat, que aún en estos días tanta gente pues cierra sus negocios, y en Shabbat no pueden hablar por teléfono, y en Shabbat no pueden prender la estufa, no pueden cocinar, nada, porque todo lo tienen que tener preparado del día anterior, porque le entran el Shabbat, el viernes a las 6 de la tarde, y ya nadie puede hacer obras, ¿sí? Y pues este significado tan hermoso, tan profundo que tiene el Shabbat, el verdadero reposo que Dios ha dejado a su pueblo a través de Jesucristo, nuestro Mesías y el Salvador. Entonces espero que tú que estás escuchando de este estudio, pues ya hayas experimentado este reposo, esta salvación en Cristo. Aquí lo dice, pues puesto que algunos faltan, ¿verdad?, de entrar en este reposo, ¿verdad? Que aquellos que los primeros que se le anunció de la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Hoy determina un día diciendo, después de tanto tiempo, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón, ¿verdad? Como el día de la tentación en el desierto. Entonces esperemos que este reposo los esté guardando, que ustedes estén tranquilos, confiando en las manos del Señor, que no tengan miedo, que no se amedrenten, que confíen en sus promesas, que le sigan echando ganas a su estudio y que se mantengan pues firmes y constantes, creyendo en el Señor y obrando todas las cosas que Dios permite en sus vidas para bien, sabiendo que lo que ustedes hagan ¿verdad?, será recompensado por el Señor por toda la eternidad. Muchas gracias, hermanos. Que Dios les bendiga. Nos vemos ya pronto para pues estudiar la siguiente parte, ¿no?, que nos toca todavía para concluir el capítulo 4 sobre el sacerdocio de Cristo. Que Dios les bendiga y pronto nos vemos. Cuídense mucho. Gracias.
y tenemos ahora pues este reposo ya en el que ya no hay obras, no tenemos que obrar para ganar la salvación. Hemos entrado en ese reposo de que ya no hay obras. O sea, los judíos quieren todavía ser justificados y por eso están obrando, y los católicos igual están haciendo obras, y muchas otras religiones, ¿verdad? Están haciendo pues obras para ganarse el cielo, pero pues la obra consumada y perfecta de Jesucristo con un solo sacrificio, dice aquí en Hebreos, nos hizo perfectos para siempre a los santificados. Entonces dice el escritor, claramente apela a la historia bíblica, ¿no? Que más específicamente está usando Deuteronomio y Josué, que pues ahí prometió Dios que los israelitas andarían errantes. Por ejemplo, cuando declaró en la escritura: pero vosotros cruzaréis el Jordán y os asentaréis en la tierra que el Señor vuestro Dios os da como herencia, y Él os dará reposo de los enemigos que os rodean, para que viváis seguramente. Deuteronomio 12:10 dice: mas pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra que Jehová vuestro Dios os hace heredar, y Él os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor, y habitaréis seguros. Y ya en el capítulo 3, versículo 20, ya también Dios les había dado estas promesas, y dice: hasta que Jehová dé reposo a vuestros hermanos, así como a vosotros, y hereden ellos también la tierra que Jehová vuestro Dios les dio del otro lado del Jordán, entonces volveréis cada uno a su heredad, a esa heredad que yo les he dado, dijo el Señor. Así que pues esta promesa vemos que se cumple literalmente cuando Josué se dirige a las tribus de Rubén y Gad y a la mitad de la tribu de Manasés. ¿Sí? Vemos en Josué 22:4 también esta promesa que dice: ahora que el Señor vuestro Dios ha dado a vuestros hermanos reposo, tal como lo prometiera, ¿sí? regresad a vuestros hogares en la tierra que Moisés, el siervo del Señor, os diera del otro lado del Jordán. También en Josué 1:13 nos dice la palabra: acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo: Jehová vuestro Dios os dará reposo y os ha dado esta tierra. Y el versículo 15 de ahí mismo de Josué 1 dice: hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros, y que ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios les da, y después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo de Jehová, os ha dado a este lado del Jordán, hacia donde nace el sol, y entraréis en posesión de ella. Y ahí en Josué 21:44 siguen todas las promesas, ¿no?, de Dios, de este reposo que vendría ya de sus enemigos. Sobre todo está figurando también el reposo que tendrían pues ya en la vida eterna, ¿no?, cuando estuvieran en el reino del Señor. Nos dice en Josué 21:44: y Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. Y leemos en el capítulo 23 de Josué, del versículo 1: aconteció que muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, pues continúa la historia, ¿no?, en el libro de Josué, de este gran líder que siguió a Moisés cuando Moisés no pudo entrar a la tierra prometida, pues en un juicio que cayó, ¿verdad?, no solamente sobre la generación del desierto, sino también pues sobre Moisés, ¿verdad? Y solamente Caleb y Josué pudieron entrar. Y pues este reposo, el cual habla, pues es un reposo espiritual, lo hemos comentado ya en las clases anteriores, y tiene un significado más amplio que el meramente llegar a Canaán a reposar de la guerra, ¿no?, que tenían con todos sus enemigos. Así que dice el escritor que era entonces un reposo para el pueblo de Dios. Ahí en la escritura dice: porque todo aquel que entra en el reposo de Dios descansa también de su propia obra, así como Dios lo hizo de la suya.
O sea, Dios reposa en el sexto día, ya no hay más obras, y todas las obras que están preparadas para que andemos en ellas, pues cuando nosotros fuimos salvos, pues dejamos de hacer obras propias de justicia, obras muertas, y entonces ahora ya reposamos en la obra consumada de Cristo, una obra perfecta. Y este es para el creyente el verdadero día de reposo, ¿no? No es simplemente un día de descanso en el sentido de dejar de trabajar. Y pues los judíos son muy celosos del Shabbat. Pues hemos recordado ocasiones cuando hemos estado en Israel, las veces en que pues para los judíos, ¿verdad?, los gentiles que no sabemos acerca de Dios, según ellos, pues quebrantamos el Shabbat, como acusaron a Jesús todo el tiempo de quebrantar el reposo, el día del Señor, ¿verdad? Pero entonces es un reposo más bien espiritual que está considerando aquí el escritor, y esto pues trae la conciencia de mientras llegamos también a la eternidad, a nuestro Canaán espiritual, a reposar eternamente, pues mientras estamos aquí reposando en la presencia del Señor. Así que pues tenemos cultos de adoración, de alabanza, y estamos gozando de un reposo ya en esta vida, ¿no? A donde todo el mundo está buscando de qué manera hacer obras de justicia para alcanzar, pues esto es lo que la definición de religión quiere decir, es hacer todas las cosas que se puedan para alcanzar a Dios, ¿no? Pero es sin duda también un símbolo, un emblema del reposo eterno. Cuando en la vida venidera experimentemos plenamente ese reposo con Dios, pues estaremos ya en un reposo realmente eterno. Ahorita estamos experimentándolo en fe, sabemos que somos salvos, que hemos alcanzado ya este reposo, no hemos entrado todavía a la Canaán celestial, pero ya en fe ya lo tenemos, ya lo poseemos, como cuando Dios le dijo a Josué: entren y posean la tierra, y todo lo que las plantas de su pie pise será de ustedes. Una promesa de la promesa que dice Tito 1, ¿verdad? Tito 1:1 y otros más. Pero entonces este texto está indicando que todo aquel que entre en el reposo de Dios lo hace una sola vez y para siempre. Una sola vez, pues ya cuando te conviertes tienes la salvación. Dice en Apocalipsis 14:13: bienaventurados de ahora en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. ¿Verdad? No obstante en que este texto está indicando que todo aquel que entra en el reposo de Dios lo hace ya de una vez y para siempre, pues estamos en este reposo, ¿verdad? Que ya con el sacrificio de Jesús pues quedó concluido. Cuando Jesús murió, antes de morir, dijo: consumado es, ¿no? Y bueno, disfrutando de este descanso celestial ininterrumpido, ¿verdad? En el que pues en el cielo pues será quitada la muerte, el llanto, el clamor, el dolor, el sufrimiento. Y dice Apocalipsis 21:4, refiriéndose a este estado futuro que nos espera: la morada de Dios estará con los hombres, Él vivirá con ellos y será su Dios, porque ellos son su pueblo. De manera que entonces ahora en el versículo 11 dice: procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Sí? Dice esfuerzo, ¿verdad?, que deben de hacer por entrar en el reposo. La gente que todavía no ha experimentado la salvación y que tiene que realmente considerar la palabra de Dios que ha escuchado, las predicaciones que quizás alguien le haya regalado, un cassette, un video, lo haya visto en televisión. Pero de ahora en adelante, dice el escritor, esforcémonos por entrar en el reposo de Dios. Pues ese es un esfuerzo que, ¿verdad?, para vivir en armonía con Dios, pues ahora también ya como creyentes
y por hacer su voluntad necesitamos ser obedientes a la palabra del Señor para no perder esa paz, ese reposo en la gracia. Esforcémonos en la gracia, dice Pablo, la posición a donde el creyente ahora en Cristo debe de mantenerse, ¿verdad? Firme y constante. Ahí es a donde pues las bendiciones de Dios, los recursos de Dios están disponibles. La sombra del Omnipotente, morando en esa sombra, ¿verdad? No salirse del paraguas para no mojarnos, no empaparnos y hasta que le vaya a caer a alguien un rayo, ¿verdad? Así dice Pablo en su epístola a los Filipenses, en Colosenses 2:12, dice que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor, no porque la vayamos a perder, sino porque hay que cuidar nuestra relación con Dios, mantenernos, ¿verdad?, en comunión con Él, y si alguien cae, pues volver otra vez en un arrepentimiento genuino a la posición de victoria, porque somos más que vencedores. Y pues a veces los creyentes que caen reconocen, ¿verdad?, que pues han faltado al Señor, les faltó fe y su carne los controló por no vivir en el Espíritu. Entonces hay que regresar al terreno de victoria, al terreno ahí a donde el enemigo no nos puede hacer daño, ahí donde estamos protegidos y guardados por la mano de Dios, ¿no? Ahí esta palabra que dice para que nadie caiga, que es una palabra clave, ¿no?, que es un recordatorio al peregrinar que tuvo Israel en el desierto por tantos años, que lo registró sobre todo en el Salmo 95, si ustedes lo leen, cómo se recuerda ese peregrinaje de Israel por el desierto, y pues cómo esta gente resbaló, cayó, ¿no? Por eso aquí nos exhorta el escritor, dice, para que nadie caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Y así como esta gente cayó y como consecuencia, pues la maldición de Dios vino sobre ellos, sus cuerpos cayeron en el desierto, y pues muchos consideran que toda esta generación no fueron salvos en realidad, aunque vieron sus obras durante 40 años como lo vimos en el capítulo anterior. Sin embargo no experimentaron la palabra de Dios que dice haber sido acompañada con fe, ¿verdad? Y en su incredulidad pues entonces quedaron postrados en el desierto. O sea, esto representa quizás una figura de un pueblo que nunca recibió salvación, ¿verdad? Entonces, dice que este ejemplo de desobediencia, pues que de aquellos que perecieron en el desierto, es un ejemplo para toda su descendencia y para todo el mundo cristiano y para pues el mundo en general, ¿no? Porque en el Salmo 78, del 5 al 8, ahí se dice que los padres deberán de enseñar a sus hijos y las consecuencias de la desobediencia de los israelitas rebeldes, que en su viaje a la tierra de Canaán pues tuvieron un triste ejemplo, un malísimo ejemplo para todos sus hijos. Dice el Salmo 78 del 5 al 8, dice: Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, y que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Y pues se les advirtió de no seguir ese ejemplo, ¿no? Aquí nos está exhortando la palabra del Señor, pues tengamos todo como dicen Romanos, todo lo que ha sido escrito en la Biblia está escrito para nuestro ejemplo, ¿verdad? Para nuestra enseñanza. Así es que vemos cómo la incredulidad finalmente llevó a la desobediencia a toda esta generación que salió de Egipto, ¿verdad? Y que pues fue una desobediencia premeditada, porque pues con los agravantes de alevosía, ventaja y esa premeditación que los hizo
pues merecedores de este juicio divino, porque el Señor, lo comentamos en la clase pasada, durante 40 años insistía, la longanimidad, que en la Biblia es una paciencia que se alarga por mucho tiempo. Cuando la Biblia habla de longanimidad, está hablando de la paciencia que Dios alarga en su amor, en su misericordia, en su bondad, para dar tiempo a que se arrepienta, ¿no? Pues entonces, aquí se nos manda a recordar este día de reposo que representa la consumación de la obra concluida por el Señor Jesús, ¿verdad? El gozo y la satisfacción que ha traído a todos nosotros, y pues eso es el prototipo que Dios estableció. Vemos como Josué en Hebreos 4:8, aquí dice, ¿verdad? Porque si Josué les hubiera dado el reposo, Josué, que es el nuevo, en el Nuevo Testamento, el nombre de Josué equivale al nombre de Jesús. Este Josué, hijo de Nun del Antiguo Testamento, vemos que dirige a los israelitas a través cruzando el río Jordán hacia la tierra prometida. Aunque no entraron en ese reposo de Canaán, y en su peregrinaje y en las guerras, pues que iban ya al entrar a la tierra prometida, pues iban finalmente a tener un descanso, pues material, visible ya para ellos en esa vida, pues lo perdieron. Y como ejemplo, o la parte, ¿verdad?, que contrasta, es que mientras Josué quiso llevarlos al reposo, a la tierra prometida, y pues muy pocos entraron. Aquí también lo vemos con Jesús, que guía a su pueblo ante la presencia de Dios y les concede, pues con la salvación, el eterno reposo, ¿verdad?, de un Shabbat, que aún en estos días tanta gente pues cierra sus negocios, y en Shabbat no pueden hablar por teléfono, y en Shabbat no pueden prender la estufa, no pueden cocinar, nada, porque todo lo tienen que tener preparado del día anterior, porque le entran el Shabbat, el viernes a las 6 de la tarde, y ya nadie puede hacer obras, ¿sí? Y pues este significado tan hermoso, tan profundo que tiene el Shabbat, el verdadero reposo que Dios ha dejado a su pueblo a través de Jesucristo, nuestro Mesías y el Salvador. Entonces espero que tú, que estás escuchando de este estudio, pues ya hayas experimentado este reposo, esta salvación en Cristo. Aquí lo dice, pues puesto que algunos faltan, ¿verdad?, de entrar en este reposo, ¿verdad? Que aquellos que los primeros que se le anunció de la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Hoy determina un día diciendo, después de tanto tiempo, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón, ¿verdad? Como el día de la tentación en el desierto. Pues esperemos que este reposo los esté guardando, que ustedes estén tranquilos, confiando en las manos del Señor, que no tengan miedo, que no se amedrenten, que confíen en sus promesas, que le sigan echando ganas a su estudio, y que se mantengan pues firmes y constantes, creyendo en el Señor y obrando todas las cosas que Dios permite en sus vidas para bien, sabiendo que lo que ustedes hagan será recompensado por el Señor por toda la eternidad. Muchas gracias, hermanos. Que Dios les bendiga. Nos vemos ya pronto para pues, estudiar la siguiente parte, ¿no?, que nos toca todavía para concluir el capítulo 4 sobre el sacerdocio de Cristo. Que Dios les bendiga y pronto nos vemos. Cuídense mucho. Gracias.